Hoy se sube al cometa Halley José Saturnino Martínez García, doctor en Sociología, máster en Economía de la Educación y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Es uno de los grandes conocedores del sistema educativo español y del comportamiento colectivo. Ha trabajado para organizaciones internacionales, universidades y también ha sido asesor en Moncloa. Hoy lo tenemos con nosotros para que nos ayude a descubrir mejor quiénes somos y también para descubrir quién es él. José Saturnino, gracias por subirte al cometa Halley. Vamos a empezar por el principio, como no puede ser de otra manera. ¿Dónde naciste y en qué entorno familiar te criaste? Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, enfrente, Ujú. y en el barrio de La Isleta, Ajá. un barrio aquí en Canarias bastante conocido porque tiene una tradición popular, pero también de marginación y también de lucha colectiva. Ujú. Entonces crecí en el ambiente ese de los años 70 de luchas colectivas en el barrio que me marcó mucho también, ¿no? Ujú. ¿Luchas en qué sentido? Pues de todo tipo, de luchas laborales de los trabajadores del puerto, luchas vecinales para mejorar las condiciones de vida del barrio. El propio instituto en el que estudié yo es resultado de una lucha vecinal. Estamos este año en el 50 aniversario de la creación del instituto de La Isleta. Luchas para que hubiese parques, canchas de juegos, luchas para que no se construyesen hoteles en el Confital. O sea, es un barrio que siempre ha sido muy luchador y al mismo tiempo también era un barrio que había mucha marginación. Entonces desde fuera de la ciudad se nos asociaba muchas veces a todo el barrio a esa marginación que ya se ha ido diluyendo, pero bueno, viví la época de la heroína, de la prostitución en las calles, la droga en las calles, que fue también una época muy dura y donde vi caer a Ujú. gente, ¿no? ¿Y fuiste consciente entonces de que la fuerza vecinal, de alguna manera la fuerza del grupo, podía cambiar las cosas? Sí, desde muy pequeñito porque en mí se combinan dos tradiciones, ¿no? Por un lado, una tradición católica, que es la que crecí. Yo milité en algo que ahora mismo yo no iba a hablar, no sé si siquiera si sigue existiendo, que era el Movimiento Junior, Mm. que era un movimiento infantil católico, donde la propia Iglesia Católica en sus locales pues nos movilizaba para algunas de estas cuestiones, ¿no? Empezamos con 12 o 13 años y luego ya seguían otros movimientos que eran Juventudes Obreras Cristianas, Juventudes Estudiantiles Cristianas o los Boy Scouts, ¿no? Ujú. Mi grupo salieron para los Boy Scouts. Entonces tenía por un lado una matriz católica, que es una matriz muy colectiva, y es algo de lo que estoy muy orgulloso frente Sí. a las tradiciones luteranas, protestantes, evangélicas, que son muy individualistas. Lo católico siempre resalta mucho lo colectivo, entonces eso se me quedó muy fuerte. Y también se me quedó muy fuerte que mi familia era de mucha tradición comunista. O sea, tengo un tío que tuvo que exiliarse, tuvo que irse a Dinamarca, mi abuelo estuvo represaliado, estuvo 7 años escondido, mi tío estuvo de líder del Partido Comunista, mi padre llegó a estar en listas del Partido Comunista. Entonces hay una intersección, de la que yo estoy muy Ujú. orgulloso, entre el comunitarismo católico y el Ujú. comunitarismo comunista, ¿no? Ujú. Y todo eso junto te llevó a decantarte por la sociología. Bueno, la sociología fue una cosa más aleatoria, más random, como dicen ahora, ¿no? Porque realmente un pibe de la isleta con 17 años ni siquiera había oído hablar de eso, ¿no? No Sí. sabía lo que era. Entonces se dieron unas circunstancias de la vida, conocer a alguna gente que me hablaron, además era un contexto donde en toda España solo se podía estudiar en Madrid y me hablaban además de que era una carrera que la gente se colocaba bien. Eso cambió mucho. Pero en aquel momento acababan a lo mejor 30 o 40 personas al año en toda En toda España. España. Entonces, claro, esa gente se colocaba bien. Y bueno, luego la carrera es verdad que laboralmente no estaba tan bien, pero sí que cumplió mis expectativas que yo iba buscando, ¿no? Que era tener herramientas para comprenderme a mí mismo, comprender el medio. Y luego, pues también, igual que venía de un barrio muy batallador, llegué a una facultad muy batalladora. Batalladora. Posiblemente de las más batalladoras que había en ese momento en Ujú. España, ¿no? Que de hecho, años después de ahí salió Podemos. Sí, O sí, sea, exacto, exacto. o sea, Eran profesores de... sí, eran más jóvenes que yo. Bueno, Monedero sí es de mi generación. Sí. Yo llegué a coincidir con Monedero justo el año que yo empezaba la carrera. Monedero acababa la carrera. Llegamos a estar en el mismo espacio de militancia, pero como él era muy mayor, no tuvimos mucho trato. Que se llamaba, en aquel momento era eh, Unidad de Estudiantes Progresistas, que luego acabó siendo Rosa Luxemburgo, que ya no sé cómo se llama Ujú. ahora esa Uy, has organización. sacado el tema, te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que estamos en harina, te lo pregunto. ¿Qué te parece el crecimiento que experimentó ese grupo, Podemos, Ujú. y la caída que ha experimentado con los años? La verdad es que es muy divertido porque en ese momento yo vivía en Madrid y recuerdo una noche en plena efervescencia en torno a la plaza La Puerta del Sol, que estaba totalmente ocupada, discutiendo con gente que no era de mi gremio y era más joven que yo,
hasta qué punto toda esa energía se podía canalizar Mm. en algo político. En aquel momento no se sabía, ¿no? Y entonces, en aquel momento yo estaba despistado porque, por un lado, tenía que seguir las enseñanzas de sociología política. Entonces, sociología política, ya en los años 20, Mitchell estableció la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Que decía, cualquier grupo político de masas, cualquier partido político de masas, de forma necesaria, acaba derivando en una élite oligárquica que controla el partido y se separa de sus bases. Y eso lo escribió hace un siglo. Y lo escribió en un momento que estaban surgiendo los partidos comunistas de vanguardia, que es lo que intentaba hacer Algo así como Progresa. Rebelión en la Granja. No exactamente, porque él lo veía en el sentido de que sigue pasando, es muy difícil tener un grupo de gente profesional en política. Entonces, para tener ese grupo, pues al final tienen que vivir de la política. Y si viven de la política, tienen que permanecer ahí. Entonces, bastante complicado. Yo mismo que he estado entrando y saliendo de la política, Ujú. no es fácil volver a la universidad. Ujú. 5 años que he estado fuera, en 2 periodos he estado Sí, 5 años fuera. Tú te tienes que reconvertir, has perdido tus hábitos profesionales. O sea, imagínate un cirujano que lleva 5 años en política y vuelve al quirófano. sí, O sí, sea, sí, tiene que... entonces es muy complicado. Entonces, la ley de hierro de la oligarquía decía que si de ahí surgía un movimiento político, Mm. iba a derivar como los otros partidos, ¿no? Y que además iba a ser jerárquico, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si le hago caso a Mitchell, esto es lo que va a pasar. Pero claro, era el debate que yo tenía con los compañeros, era, pero ya no es el contexto de Mitchell, porque ahora existe Internet. Mm. Entonces la democracia puede ser instantánea y puede ser Sí, inmediata. Entonces la vanguardia ya no puede controlar a las masas. Después vimos lo que pasó. Sí, Dios mío, te Dios equivocaste. mío. Bueno, acertó. Acertó Mitchell. No, yo tenía un margen de duda y yo defendía a Mitchell frente a mis compañeros, pero mis compañeros me hacían dudar porque decía, es verdad que si cambia la posibilidad de controlar a las masas mediante el voto en las plataformas de Internet, a lo mejor eso es verdad Ujú. que yo estoy subestimando las posibilidades de transformación que tiene la tecnología. En ese momento no había leído a Mosorot todavía, que es un bielorruso que se ha dedicado a investigar la relación entre política y tecnología y acuñó un término que está muy bien, que se llama el solucionismo tecnológico, porque él lo vivió en sus carnes. Él dice, cuando empezamos allí en Bielorrusia teníamos internet y pensamos, no, compañero, no, no, no. Es más, la policía también aprendió como nosotros y luego usó la tecnología para perseguirnos, ¿no? Ajá. Bueno, hecho este paréntesis de Podemos, mm, te voy a preguntar ya directamente por cuestiones que me llaman mucho la atención y a ver en qué nos puedes aportar luz. En la pandemia, por ejemplo, mucha Ujú. gente se lanzó a comprar papel higiénico. ¿Quiénes eran y por qué lo hacían? Es más mágico. La semana justo antes de la pandemia, me reuní en Madrid con un colega que está muy bien informado, que se dedica precisamente vive de hacer análisis de estrategia y de escenarios políticos, y me dijo, Pepe, en 1 o 2 semanas esto se va a cerrar como Mindalia. Y yo, no, no, esto no va a pasar. Entonces llegué a casa, todavía no había empezado nada, ¿no? Sí, Y me fui corriendo al supermercado a comprar un montón de cosas. Compré un montón de papel higiénico. O sea, yo te pero digo, ¿por en mi qué? caso ¿Cuál? no fue un motivo de contagio, porque luego la gente decía, no, es contagio, se vieron unos a otros, pero no, yo llegué al súper, estaba el súper lleno, Y nadie, conscientemente fuiste directamente. si hay algo ahí escatológico, que llegue el fin del mundo, pero que me pille bien, Porque a no. mí lo que se me ocurre es, si veo que va a llegar algo tipo pandemia, compro comida y agua. ¿Sí? Pero el papel higiénico creo que sería lo último en lo que Pues a pensaría. mí lo que me dejó loco fue qué extraño mecanismo hizo que yo sin ningún contagio llegase a la misma decisión. Pues luego los compañeros decían, es por contagio, todo el mundo ha visto eso, es No, no, no era chistoso. tu caso. No, no era mi caso. Bueno, incluso también en la pandemia se decía que íbamos a salir mucho mejores. Me pregunto también, ¿por qué decíamos o necesitábamos decirnos eso? ¿Qué, No, qué, qué, qué necesitamos. mecanismo existía ahí No, detrás? necesitábamos porque el escenario era bastante incierto y realmente nadie sabía lo que iba a pasar y necesitamos que ese sufrimiento hubiese una alquimia, ¿no? Esa angustia, ese sufrimiento, ese dolor, ¿no? Que estábamos sufriendo como sociedad, que, que eso, de ahí se destilase algo un poco mejor, Ujú. ¿no? Entonces era una frase que a todos nos reconfortaba Sí, y yo creo que en parte cumplió eso, aunque creo que también en el fondo todos sabíamos que, que no bueno, iba. pero en ese momento necesitamos creer en eso, ¿no? Porque de hecho la realidad nos ha demostrado que hemos salido mucho peores. Oh, Entonces, sí, 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 sí. ¿nos autoengañamos? Yo creo que es un autoengaño, pero no consciente, no es una cosa que uno diga, voy a creer esto porque me hace más feliz, sino el cerebro no soporta bien esos niveles de angustia e incertidumbre. Ujú, Y una cosa, una frase que suena tan bien, contribuye a calmarnos un poco, ujú, ¿no? ujú.
Como sociólogo, ¿cómo viste el comportamiento colectivo durante los confinamientos? Para ser la primera vez en Ujú. bueno, en el nuevo tiempo que nos pasaba esto, yo creo que lo asumimos con bastante entereza, ¿o no? Sí, sí, no, fue impresionante. O sea, además para lo que duró, porque no es una cosa para la que haya manuales, se tuvo que tomar muchas decisiones sobre la marcha, insisto, con muchísima incertidumbre. Yo hubo un momento en que realmente me agobié mucho porque vi que nada de lo que servía, y a veces yo digo la broma de que me devuelvan el dinero de la carrera, porque muchas de las cosas que yo estudié luego no tienen nada que ver con lo que ha pasado, y una de ellas era que no un país, un planeta entrase. Estuvieran Claro, confinados claro, y obedeciendo, sí, en gran medida. sí, sí. Quizá, y lo hilo con eso, el miedo nos hace, digamos, modificar conductas antes que otro tipo de sentimientos. Yo creo que son las pasiones, ¿no? Entonces hay pasiones que son más fáciles de canalizar en acciones positivas, ¿no? Porque por miedo también se puede actuar eh, yo mismo. Yo en un par de momentos de mucho miedo, una vez me porté con un cobardica del que me arrepiento y otra me sorprendí a mí mismo. O sea, Ujú, a veces el miedo te hace encontrar el valor que necesitas ujú, para un determinado contexto. Entonces hay emociones que tenemos ahí, y luego la manera en que esas emociones se canalizan pueden aportar más al bien común, o ser destructivas con el bien común y ser muy egoístas, ¿no? ujú, ujú. Entonces ahí hubo una situación que yo luego no me he parado tampoco a estudiar como sociólogo, ¿no? Pero una situación que decía, bueno, el único referente estable que estamos teniendo, sobre todo en las primeras semanas, son los aparatos del Estado. Las primeras semanas incluso hubo bastante consenso, luego eso ya se fue degradando. Y después, aunque había gente diciendo muchas estupideces, unos igual con buena motivación, otros pues realmente porque querían generar caos, ¿no? Y luego ve- generas el caos y luego te presentas como el salvador del caos. Ujú. Eh, pero eso en las primeras semanas no tanto, y no sé, yo sinceramente no me he puesto a Ajá. investigarlo seriamente, ¿no? Ujú. Como sociólogo, mm, ¿cómo entiendes o cómo se explica el comportamiento de una sociedad, por ejemplo, en la que irrumpe un líder de repente, de la nada, un Trump? No de la nada, obviamente, pero o un Hitler, ¿no? ¿Cómo hace que una persona con unas ideas a lo mejor radicales y que rompen completamente con lo anterior sea capaz de seducir a poblaciones enteras y que lleguen a hacer cosas o a creer en cosas que desde fuera pueden parecer incluso, no sé si absurdas o que no tengan mucho sentido? ¿Cómo funciona ese poder de seducción? No, eso es algo que me tiene fascinado, es algo que le he puesto un poquito de cabeza y me gustaría tener tiempo para verlo con tranquilidad. Pero una de las cosas que me fascina es que no es nuevo, ¿no? O sea, Julio César en cierta medida, recuerda mucho al fenómeno de Trump, y además es muy interesante porque precisamente cuando se discute la Constitución de Estados Unidos, los papeles federalistas, donde los padres fundadores dan vueltas de cómo tienen que hacer la Constitución, ellos tenían muy presente lo que había pasado en la República Romana, y Mm, cómo la República Romana había derivado en Julio César, que había acabado con la República. Entonces ellos decían, sabiendo que puede existir Julio César, tenemos que diseñar las instituciones para que no vuelva a haber un Julio César. Vuelto a haber un Julio César. sí, sí. Luego lo tenemos en Napoleón III, después lo tenemos en Hitler. O sea, es algo que la democracia tiene un riesgo de degeneración en estas tiranías demagógicas. ¿Y dónde está ese riesgo? Que durante mucho tiempo se nos ha dicho, la democracia consiste en dos cosas: que el pueblo pueda votar y que haya separación de poderes y se respeten procedimientos formales. Y Ujú, durante un siglo hemos estado más o menos con esa idea, ¿no? La democracia kelseniana, que diríamos que en los años 20 30 se discute en Alemania sobre estos temas, y en Europa está ese debate muy presente, ¿no? Pero eso tiene una serie de puntos ciegos, que es lo que está saliendo ahora. Por un lado, el pueblo no es un agregado de individuos. Esa es la trampa liberal. La trampa liberal, o la trampa utilitarista, es hacernos creer que el pueblo es un agregado de individuos, y que si hay un marco de libertad donde yo hago lo que me da la gana, entendida así la libertad, pues sí. entonces, y hay unas reglas claras, eso es la libertad. No, o sea, precisamente el debate que tienen los liberales con Carl Smith, que es el teórico nazi del poder en esta época, discuten Ujú, directamente. Dicen, no, hay una cosa que es previa, que es el pueblo,
Y ese pueblo tiene unas tradiciones y tiene una historia y se tiene que reconocer en esas instituciones. Y claro, eso tiene una deriva fascista, muy Mm, nazi directamente, muy peligrosa, pero es una crítica que yo creo que sí es acertada a esa manera de entender la democracia como un agregado de individuos que votan cada 4 años y que van al mercado y compran y venden lo que les da la gana. Dice, necesitas pueblo. Y ese pueblo se hace aprovechando la historia y las tradiciones y se hace también proyectando esperanzas y mm. futuro. Entonces no puedes hacer una democracia solo con... No puede ser un desierto de lo real, unas instituciones y agregados de individuos, ¿no? Entonces, después de la Guerra Fría, ha tenido mucho éxito una visión tecnocrática de la política, que asumía que eso era todo lo que hacía falta, ¿no? Pero además una visión sádica. O sea, yo lo recuerdo cuando la crisis de 2008 que veías tecnócratas que les brillaba el colmillo y el ojo, diciendo, hay que hacer sufrir a la gente para que entienda de verdad lo que es el ajuste y que esto no vuelva a pasar. Entonces, claro, si tú no tienes en cuenta que una democracia necesitas un pueblo cohesionado en torno a unos valores y unas tradiciones y unas instituciones, y para ti la democracia simplemente son tecnócratas tomando decisiones en contra del pueblo, pues luego no te quejes, que fue lo que le pasó a Julio César, ¿no? Julio César tenía una república en manos de unas oligarquías, la gente estaba cabreada y en un momento dado Julio César aprovecha ese cabreo. Con Hitler pasa lo mismo, o sea, es decir, es la incapacidad que tienen las instituciones democráticas de reconocer la necesidad de un pueblo cohesionado, Sí. con igualdad económica, con igualdad política, con ciertos valores compartidos, esa, ese sueño tecnocrático de que eso no hace falta, acaba explotando luego como populismo de este Ajá. tipo. Las redes sociales, como sociedad, ¿nos ha hecho mejores, peores? Yo creo que son una herramienta. Entonces, como herramienta, depende de los usos que le demos. Entonces, yo, por ejemplo, yo con Twitter aprendo una barbaridad. Yo me estoy haciendo unos apuntes fantásticos de estadística a base de seguir gente de Twitter. Es que he aprendido de verdad y he aprendido cosas de mi gremio súper sustanciosas. Ujú. Entonces, es una herramienta. ¿Qué ocurre? Que usar una herramienta de manera de aprendizaje constructiva requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere interés. Entonces, a nuestra cabeza, pues, le gusta más la golosina sencilla. Mm, Entonces, si tú no te controlas mucho, pues te vas por el lado del placer efímero y no te vas tanto por el lado del placer fuerte, ¿no? Y luego ahí siempre también, que eso es lo que me hace desconfiar, ¿no? Porque todas estas cosas, como decía antes, que para entender a Trump tenemos que entender a Julio César, ¿no? Pues para entender las tecnologías tenemos que ver lo que ha pasado antes. Entonces yo ya, como soy un señor mayor, ya me ha tocado. Entonces, a mí me tocó, estos niños van a salir tontos por culpa de la tele, están todo el día viendo la sí, tele, es no verdad. juegan, qué desastre. Y luego me llegó, y estos niños van a salir tontos por culpa de los videojuegos, y Sí, matan a su padre porque vieron los videojuegos. Hay que prohibir los videojuegos, sí. están degradando nuestra juventud. Y antes de eso, el Quijote, no leas novelas de caballería, que te vas a volver loco, ¿no? Entonces, ves que cada generación, y no es tontería, porque el Quijote empieza a decirse que te vuelve loco justo en el momento que la imprenta se populariza. Ujú, O ujú. sea, que la imprenta del siglo XVI es el Internet de hoy, efectos de novedad tecnológica Sí, de sí, sí, sí. transmisión de información, ¿no? O sea, cada vez que surge una tecnología nueva, nos cuesta manejarla. Yo, por ejemplo, que empecé con Facebook al principio, pues el uso que le damos ahora a Facebook no tiene nada que ver con el uso que había al principio. Ujú. Ya es otra cosa, ¿no? Entonces, cada vez que surge una tecnología nueva, como decía alguno, los que tienen más de 40 piensan que es el fin del mundo, los que tienen menos de 15 les parece que es lo natural, no le ven ninguna novedad, y los que Y están en el medio viven como con la alegría, fíjate tú, qué cosa nueva que no había cuando yo era niño, ¿no? Entonces, a mí me interesa casi más destacar la constancia que hay ante determinados fenómenos sociales, que es lo sí. que hacemos los sociólogos, que decir que por culpa de Internet se va a acabar el mundo o Ajá. una cosa de estas. ¿Qué es una sociedad feliz? Una sociedad occidental, por ejemplo, cuyo objetivo es, o el que nos dicen que tenemos que conseguir es un trabajo, dinero, comprarnos una casa, comprarnos un coche, comprarnos una segunda casa, viajar mucho, colgarlo en Instagram para que la gente lo vea. ¿Eso es una sociedad feliz cuando estamos viendo que eso no está generando precisamente felicidad? Claro, es que yo creo que esa es la trampa, ¿no? La trampa, si uno va a la ciencia ficción de los años 30, uno tiene ahí dos novelas, 30 40 tiene dos novelas, ¿no? Eh, por un lado está Orwell, que es muy Mm, conocido, ¿no? Con 1984, que te habla de un estado totalitario, donde el individuo vive oprimido por ese control absoluto policial, ¿no? sí. Y esa es una distopía. Entonces mucha gente pensaba que podíamos acabar con esa distopía. Pero es que luego hay otra, de Aldous Huxley, que es un mundo feliz. Entonces, un mundo feliz es un mundo donde todo el mundo vive feliz.
donde si no estás feliz, te dan la pastillita y te hacen feliz. Y la sociedad está bien ordenada en términos tecnocráticos. Y ahí, si no recuerdo mal, estaban los alfas, los betas, los gammas y los épsilon, ¿no? Entonces los alfas dominaban la sociedad y los épsilon a los pobrecillos los tenían por ahí atolondrados pidiendo soma, que era la droga y tal, ¿no? Entonces, durante las experiencias de los totalitarismos nos han llevado a prevenirnos mucho de no caer en el totalitarismo de Orwell, ¿no? Que Orwell escribía pensando en ese totalitarismo. Y sin embargo, lo que ha ganado es el mundo feliz de Hartley, ¿vale? Y eso me da mucho miedo, porque han convertido la felicidad en una droga. Ujú. Entonces, el engañabobos de hoy en día es decirte que tienes que ser feliz. Otro día había alguien, las cosas de estas que lee uno, ¿no? Yo también leo redes y tal. No, yo no voy a hacer nada que no haga feliz a mi hijo. No, no. Yo me imagino a los padres de Hitler diciendo, ¿qué más gente, seres humanos, para que sea feliz el niño? Dice, no, entonces hay otro debate que nos saca de ahí, que antes hablaba de Julio César, me voy todavía más atrás, que es Aristóteles, ¿no? Y la tradición católica que hablaba antes, ¿no? Porque también todo esto del individualismo, la felicidad, todo eso, creo que tenemos que ir bastante desde España, desde el Mediterráneo, porque son tradiciones protestantes, centroeuropeas, que han hecho mucho daño a tradiciones interesantes que nosotros teníamos, y hay un papanatismo de que parece que todo lo que viene de gente blanca, eh, Mm. rubia, de ojos azules, es mejor que lo que hacemos los que somos más oscuros del Mediterráneo, ¿no? Entonces, ese individualismo donde tú solo te tienes que preocupar de que tú y tu familia sea feliz es absolutamente corrosivo, porque Ajá. lo que hay que preocuparse es de ser virtuoso. O Mm. sea, lo que hay que preocuparse es de cómo consigo ser feliz siendo buena persona. Si tu única preocupación es ser feliz, no tienes ninguna barrera para parar el genocidio sionista que hay ahora. Porque los sionistas son felices viendo cómo asesinan judíos. Perdón, cómo asesinan, se ha dado tanto la vuelta a la cosa, cómo asesinan palestinos, ¿no? Entonces dices, no, el debate no es ser feliz, el debate es cómo puedo vivir yo en una sociedad que me permita al mismo tiempo que soy feliz, ser buena persona. Ujú. Y entonces cuando tú tienes instituciones que tienes que elegir entre ser feliz o ser buena persona, ahí es donde me viene la tradición católica y la Mm. tradición comunista, rompe la sociedad. O sea, Ujú. Jesucristo era un líder revolucionario. O sea, señores, esto no funciona bien, tenemos que construir el reino de Dios, pero el reino de Dios se construye en la tierra, no hay que esperar a morir para que venga el reino de Dios. Sí, sí. Entonces tenemos que ser capaces de hacer un orden social donde tú no tengas que elegir entre ser feliz o ser A buena ver. persona. Ujú. Cambiando de tema, has trabajado mucho sobre desigualdad educativa. Ujú. ¿Qué puedes decir de la educación en Canarias? Bueno, la educación en Canarias, yo lo que más destacaría es que en los últimos 15 o 20 años ha mejorado muchísimo. Hay todo un discurso que yo llamo apocalíptico narcisista, que le encanta, hay gente que le encanta decir que todo está fatal para sentirse bien. Entonces, nosotros tenemos distintas fuentes de datos, tenemos los datos de PISA, tenemos datos de Pearl, tenemos datos de TIM, tenemos la proporción de gente que está estudiando en la universidad. Se nos olvida que en Canarias y en España, en los años 70 teníamos problemas de analfabetismo. Ujú. En Canarias, en los años 70 teníamos problemas de no escolarización a los niños. Luego tenemos cosas para estar orgullosos en Canarias, como ser pioneros en España en la educación emocional, que hay gente, para mi sorpresa, de verdad no voy a entrar en calificativo, pero hay gente que entiende como que la educación emocional es algo que es contradictorio con el aprendizaje de conocimiento. Dice, pero oiga, que si un niño tiene ansiedad con las matemáticas, no va a aprender matemáticas. Usted tendrá que saber cómo gestionar esa angustia que le produce al niño estar en el aula o no ser discriminado, como muy bien dijo el consejero de educación de Canarias, Poli, ¿no? Que de pequeño sufrió acoso y eso le marcó pues tener una relación alejada de la vida escolar. Dice, bueno, pues si a mí no me hubiesen acosado, pues mi vida sería otra. Ujú. Entonces, pensar además que esta cosa emocional va a la contra, entonces ya sean datos de bajo abandono educativo, ya sean datos de gente que está en la universidad, ya sean datos de que por primera vez estamos empezando a tener que, en vez de venir gente universitaria a Canarias más de la que se va, estamos empezando quizás a detectar que hay problemas de fuga de cerebro. Por primera vez estamos produciendo más universitarios en Canarias que los que son capaces de absorber nuestra Sobre el economía. mercado. Nuestra economía hasta los años 90 Ujú. tenía que importar universitarios. Sí. Estamos empezando a exportar universitarios. Ujú. Yo creo que ya solo eso es un buen indicador de que la educación en Canarias nunca había estado tan bien como ahora. Ujú. Obviamente, que la gente dice, es que no, obviamente no es la educación que yo quiero, en el sentido de que el potencial de mejora es muy grande y hay que seguir Sí, trabajando, sí. pero no podemos entrar en mundos pasados que no existieron, ¿no? Ujú. ¿Ser pobre te condiciona a la hora de formarte y a la hora de progresar en la vida? Una barbaridad. Hay estudios realizados donde la misma persona, cuando está en situación de pobreza,
rinde peor en pruebas de inteligencia, como Ujú. 5 o 6 puntos. Cuando te dicen, no, es que el pobre es pobre porque es tonto, no, señor, no, no, es al revés. Además, no solo estamos hablando ya de niveles de pobreza, de mucha miseria, estamos hablando de comida, pero incluso cuando vamos a sociedades como la Canaria, lo que podemos encontrar es la inseguridad y la inestabilidad económica que hay en la casa no genera condiciones adecuadas para el aprendizaje. Ajá. Entonces, muchas veces yo intento decir que a veces una buena política educativa es una buena política económica y social. Porque si la madre y el padre no saben si mañana van a trabajar, si Ujú. van a tener dinero, si este mes van a conseguir 500 euros o 1.500, no hay forma de gestionar luego. No, no, Ajá. no podemos pedirle a esa familia que esté a la altura, digamos, de otras familias en ese apoyo a proceso de aprendizaje. Mm. Entonces, yo estoy muy indignado por cómo van calando esos discursos protestantes en una sociedad como la nuestra y van poniendo en el foco del niño pobre. Si tú quieres, puedes. Estos discursos importados del mundo anglosajón, cuando dices, no, 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 mira, por mucho que tú quieras, hay situaciones de las que no llegas. Y luego, además, cómo se oculta al revés. O sea, yo, por ejemplo, estoy muy contento de ser muy poético, porque en sociología tenemos cuando hablamos de sociología de la desigualdad educativa, hay un efecto que llamamos efecto de compensación. Lo que vemos es que cuando un alumnado, mm, su nivel de capacidad cognitiva o su nivel de esfuerzo no es muy bueno, las familias que tienen muchos recursos los compensan. Por ejemplo, en Canarias hicimos un estudio hace unos años donde mirábamos inteligencia y pruebas educativas Mm. y veíamos que una persona rezagada en inteligencia de clase alta tenía los mismos resultados educativos que una persona de inteligencia normal de clases populares. ¿Bien? Entonces ahí lo que veíamos es cómo la familia compensa. Se llama el efecto compensación. Y como eso queda un poco raro, yo le puse un nombre más poético, que es el efecto Froilán. Ujú. Porque el efecto Froilán, tú dices, bueno, te sale un chiquillo como Froilán, y en cualquier familia medio normal, incluso de clase media, pues ya sabemos cómo acabaría. Pero entonces la familia, pues se gastó, no sé si entre 60 y 80 mil euros en mandarlo a Estados Unidos y que meterlo en una academia de estas militar que tienen allí, para que el chiquillo por lo menos acabara la ESO. Y luego ya lo metemos en algo privado y que tenga un título, lo que sea, ¿no? Entonces, el efecto Froilán, pues lo que te viene a decir es que, bueno, a lo mejor si tú eres un pobre muy listo, igual vas a llegar a la universidad, Ajá. ¿vale? Y eso es lo que insisten los protestantes, ¿no? Pero lo que tenemos que decir nosotros es que si eres un rico muy tonto, también vas a llegar a la universidad, porque para eso está Froilán, para apoyar. Sí. Pepe, hay un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que habla de la distinción, Sí. ¿no? Y que dice bueno, que los ricos o que las diferencias de clase se mantienen o se forjan desde la infancia. Es decir, los ricos visten pues de Gucci o de Prada, los pobres visten de ropa que no tiene marca. Los ricos juegan al golf, los pobres no pueden. Unos ricos van a restaurantes de postín y otros pues a cadenas de comida rápida. Y eso es una forma de las personas con más dinero de distinguirse con respecto a las clases pobres. Es duro, pero es así. Eso existe y se da. Es decir, las clases ricas quieren distinguirse no solo por el dinero, sino por las cosas que hacen, cómo visten y dónde comen. Eso, ¿qué te parece? Sí, vamos, yo he trabajado mucho la obra de este sociólogo. Entonces lo que dice es que tienes que tener en cuenta, simplificándolo mucho, por un lado es el dinero, por otro lado el nivel cultural y por otro lado cuánto tiempo hace que tienes el dinero tu familia y cuánto tiempo hace que tiene tu familia la cultura. Ajá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú y yo podemos ser los dos universitarios y los dos ganar lo mismo, pero no es lo mismo si tu familia durante 5 generaciones ha tenido ese estatus que si yo soy recién llegado. Ujú. Entonces él dice que al recién llegado se le va a notar. Entonces, por ejemplo, lo del dinero, ¿no? Lo del dinero, que el otro día venía precisamente un artículo sobre esto. A ver, los ricos de verdad no se visten con Gucci, no se visten con cosas ostentosas que se vea que les ha costado mucho dinero y se las ponen encima. Eso, precisamente, Bourdieu lo que te dice es que el gusto tiene unas reglas, Sí. porque todo el tema tradicional de la filosofía, de la historia del arte, es que el gusto es una cosa trascendente que depende de los individuos. Bourdieu dice, no, tiene reglas. Entonces, el hortera, aquí y en Pekín, es lo mismo. Es una persona que no está acostumbrada a tener dinero, de repente le pones un fajo de billetes y como queda feo plastificar los billetes y colgárselos del cuello, pues se compra una joya muy cara, muy sencilla, como el oro, Y muy y se la vistosa. cuelga del cuello. Ujú. O si no, una ropa que ponga... Entonces dice, el hortera es consustancial a una dinámica de distinción de clases donde los viejos ricos se distinguen de los nuevos ricos y se ríen. Y hay muchos marcadores para notar si tú
eres o no eres, ¿verdad? Que hay fronteras, que hay ambigüedades, pero eso es entrar en una casuística individual que no nos lleva a nada. Yo lo que está diciendo es, mira, hay reglas, ¿no? Es como si tú juegas al póker y unas veces ganas y otras pierdes, ¿no? Sí, sí, pero el póker tiene reglas. Sí, sí. O por día está diciendo lo mismo, el gusto tiene reglas, ¿no? Por ejemplo, hay otro efecto, y te he dicho uno en el económico, pero en el cultural, el Sí, equivalente al hortera es el snob, sí. es el pedante. Es la persona que no viene socializada a un ambiente cultural y tiene mucha cultura, y le pasa como al otro con los billetes, que luego la va soltando donde no es apropiado. Ajá. Entonces queda como un pedante. Más, no es bonita la expresión porque de origen era cuando entraban en Oxford o en Cambridge, en la lista ponían quiénes eran nobles, ponían nob, y quiénes no eran nobles, y ponían ese nob, No, de decir nobleza. no. Entonces los que no eran nobles eran los snob. Bueno, casi para terminar, centrándonos un poquito más en Canarias, ¿qué dirías que nos hace diferentes o únicos como sociedad canaria? Bueno, un colega de América Latina que vino para acá me dijo, ustedes son la Suiza del tercer mundo. Y yo creo que esa es una buena definición, ¿no? O sea, yo creo que No sé si eso es bueno o malo. sí, pero si uno mira los años 60, Canarias era como muchos países de América Latina, vivíamos en una dictadura, se pasaba hambre, la gente se iba a Venezuela, se nos olvida cuando Sí, sí, la sí. gente dice, no, es que se vivía... No, no, en Canarias la gente pasaba hambre. Eh, la gente era analfabeta. Mm, O sea, nosotros estábamos como muchas zonas de América Latina. Entonces, nosotros íbamos a América Latina. Ese es el indicador más sencillo. Ahora, de América Latina viene de aquí. Vienen. Entonces, nosotros estábamos en ese contexto de América Latina y hemos conseguido pegar el empujón. Entonces, claro, nosotros ya no nos miramos con los de América Latina, porque ellos vienen. Entonces, nosotros nos miramos con los de arriba. Claro. Entonces, cuando nos miramos con los de arriba, somos los últimos. Sí. Entonces, somos los primeros de América Latina, si fuésemos un país de América Sí, Latina, sí, sí. Y los... pero en el contexto de Unión Europea somos los últimos. Ujú. Entonces, esa contradicción que tenemos, como decía alguien, ¿no? Decía, bueno, los canarios son caribeños que viven en África y se creen europeos, ¿no? Yo creo que esa es la mejor definición de las contradicciones que tenemos, ¿no? Estaba hablando no hace mucho con otro sociólogo y me decía que en Canarias se daba una particularidad. Por ejemplo, cuando ves las encuestas sobre economía, pues estamos en los últimos puestos, lo que acabas tú de comentar, pues en tasa de paro, en sueldos, etcétera, ¿no? En acceso a la vivienda, pero en esas mismas encuestas, cuando se pregunta por el grado de felicidad, resulta que estamos en el otro lado, es decir, estamos entre los primeros, entre los más felices. Y este sociólogo me decía que eso se debía a lo que él llamaba familismo, es decir, que si tú no tienes, eres un hijo que no ha conseguido trabajo, tu padre te acoge y vives con él hasta los 40 o 50 años. Y si tienes familia y tampoco tienes recursos, pues tu abuelo con la pensión les ayuda a todos. Es quizá esa la clave por la que, a pesar de todo, en Canarias parezca que somos más felices que en otros lugares. A mí estas cosas me gusta verlas con datos y yo no he visto todos los datos completos, porque los datos básicos son los que tú has puesto, pero yo para verlo completo tendría que tener más datos de contexto. Mm, ¿Vale? Más datos de contexto, los fines de semana estuve en Madrid, 32 grados a la 1 de la mañana. Te aseguro que no era feliz. Yo he llegado a la laguna, estaba a 20 grados, era muy muy feliz. feliz. ¿Vale? Entonces, yo tendría que comparar gente que viva en un entorno que yo me levanto por las mañanas y sin dificultad, si no en casa, cuando salgo a la calle veo el mar, Mm, no veo. Estuve viviendo una temporada en Buenos Aires, tú podías estar 3 horas atravesando una avenida. una avenida. Pues eso, ¿no? Entonces dice, no es lo mismo que tú, en cuanto Las Palmas, en cuanto cruzas una calle, prácticamente estás viendo Sí. el mar, ¿no? Si estás a una altura y tal. Entonces yo, para saber exactamente qué está pasando, yo diría, tendría que buscar un sitio que sea tan amable con la naturaleza humana como es Canarias, Mm, pero que no tuviese los mismos problemas económicos de Canarias. Porque estamos confundiendo a lo mejor cosas. Estamos confundiendo que tenemos la suerte de un contexto material de por sí muy agradable, que yo he vivido, ya digo, en distintos sitios, sí, sí, sí. y malestar económico. Entonces, tendríamos que ver más sitios, a lo mejor, qué pasa en Málaga, qué pasa en otros sitios de la península que a lo mejor tienen unas condiciones un poco más parecidas a las de aquí, ¿no? Entonces, yo pondría eso. Y después también hay otra gente que es otro argumento, ¿no? Pues, que lo que viene a decir es que nos vemos a través del ojo del colonizador. El colonizador, el canario como un ser feliz, aplatanado, que no tiene preocupaciones, que felicidad vivir aquí, el lema, ¿no? Y entonces los canarios acabamos interiorizando la mirada del otro y entonces somos felices. Pero son tres explicaciones. Ujú, Para descartarlas, pues tendría que tener más datos que no tengo. ujú. Bueno, Bueno, perfecto. Bueno, pues cuando tengas más datos
y haya pasado algún tiempo, te volveremos a invitar al Muy bien. programa para que nos sigas contando cosas tan interesantes como las que hemos conocido hoy. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Ujú.